Muy bien. Comenzamos 16 de agosto del 2020. Problema 2. Tenemos aquí trigonometría, identidades trigonométricas. En este problema, ¿qué es lo principal que debemos saber? Que debemos saber una propiedad fundamental del álgebra que se llama diferencia de cuadrados. Vamos a escribirlo acá. Diferencia de cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque se va a cumplir esa propiedad de la diferencia de dos números al cuadrado. Diferencia de dos números al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Al cuadrado menos b cuadrado es igual a un producto. Al producto de a más b por a menos b. Esta es la propiedad de diferencia de cuadrados. Entonces, siempre se va a cumplir para todo número, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. 5 al cuadrado menos b al cuadrado menos, ya que b valga 2, menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 5 al cuadrado es 25, ¿no? 25 menos 2 al cuadrado es 4. ¿Y cuánto es 25 menos 4? 21, ¿no? Ahora, si aplicamos la propiedad, esto va a ser lo mismo que aplicar la propiedad, ¿no? Esta es la propiedad, diferencia de cuadrados. ¿Ya? Eh, ya. Vamos a aplicar la propiedad. La propiedad dice que esto se puede convertir en la suma de ambos, 5 más 2, por 5 menos 2, ¿no? Y si operamos esto te da 7. Por esto, ¿cuánto te da? 3. 7 por 3 es 21. Entonces nos damos cuenta que aplicando ambas propiedades llegamos al mismo resultado. O sea, o bien lo resuelves así, sale 21, ¿no? Pero nos damos cuenta que aplicando la propiedad también llegas a 21. Entonces esta propiedad es válida. Esta propiedad es válida para todos los números. Inclusive si esto lo reemplazas por un seno y un coseno. Entonces, una vez que hemos visto esta propiedad, podemos hacer variantes de la propiedad. ¿No? Podemos hacer variantes de la propiedad. Por ejemplo, ahora vamos a tener ya no al cuadrado, ¿no? Vamos a tener, perdón, un verde. Vamos a tener ahora un a la cuarta menos un b a la cuarta, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo conviertes a diferencia de cuadrados? El a la cuarta, tú sabes que es a al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Y el b a la cuarta es b al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué así entre paréntesis? Porque tú sabes que la propiedad del álgebra de teoría de exponentes es que si tienes un número elevado a algo y paréntesis elevado a otra cosa,
estos dos exponentes se van a multiplicar. 2 por 2 es 4, ¿no? Acá igual, 2 por 2 es 4. Ojo que siempre cuando tengas paréntesis. Ya. Entonces ya nos queda diferencia de cuadrados, ¿no? Nos queda como esta propiedad, solamente que ya no va a ser a, va a ser a al cuadrado. Y ya no va a ser b, va a ser b al cuadrado. Entonces esto, si aplicamos la propiedad, vamos a aplicar la propiedad, nos va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Esto nos va a quedar. Ya. Entonces ahora si nos vamos al problemita, el problemita de acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Pero ¿esto qué va a ser? Esto va a ser seno al cuadrado seno al cuadrado, seno de x al cuadrado. Acá se pone el cuadrado, ¿ya? Cuando quieres expresar seno de x, seno al cuadrado de x, el cuadrado se pone acá. Mira que este color no se ve bien, ¿no? Vamos a poner otro color. Un rojo así. Mira que, ojo que seno al cuadrado de x es diferente, ya no es lo mismo que seno de x al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? De que esto es un seno de x por otro seno de x. ¿Ya? Es un producto de senos. En cambio, esto de aquí, el argumento, se le llama argumento, ya no es x, sino es x al cuadrado nomás. Puedes ponerle un paréntesis. El seno va a ser de x al cuadrado. En cambio cuando el cuadrado está aquí, antes del x, significa que va a ser un producto de senos. ¿Ya? Esto, me refiero a que esto puede ser x al cuadrado, puede ser seno de x a la sexta, puede ser diferentes cosas, puede ser seno de z, ¿no? Lo que se te imagine puede ir dentro. Ya. Entonces, este es diferencia de cuartas, es lo que tenemos acá, ¿no? Vamos a aplicar, a ver, ¿cómo te queda? Debe ser seno. Es una diferencia de cuadrados, si te das cuenta, porque va a ser un seno cuadrado de x al cuadrado, ¿no? Y menos un coseno al cuadrado de x al cuadrado. Ya, mira. Nos podemos analizar acá. ¿Cuál va a ser la diferencia, no? Acá yo te dije que como es a al cuadrado se multiplican, ¿no? Y te queda 4, lo de arriba. Aquí este cuadrado le va a afectar al seno, ¿ya? No tiene que ver nada con el argumento ya va a seguir siendo x, sino que este cuadrado le va a afectar al seno. Porque tú vas a tener acá seno de x
Estoy tratando de mostrar para que puedas entender, ¿ya? Por seno de x al cuadrado, ¿no? Todo esto va a ser lo mismo que esto, ¿no? Sino que yo lo estoy separando acá. Seno cuadrado de x es seno de x por seno de x al cuadrado. Entonces este cuadrado va a entrar a cada uno de ellos, ¿no? Si tienes un 5 por 2 al cuadrado, el cuadrado entra 5 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿no? La propiedad distributiva del producto. Entonces esto te va a quedar acá. Te va a quedar seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. ¿Y cuánto es seno cuadrado de x por seno cuadrado de x? Aplicas la propiedad que... ¿Sabes esta propiedad, no? De que a al cuadrado por b al cuadrado, por b a la... Supongamos 6 es igual a... No, ¿qué hablo? Perdón. Al cuadrado por a la 6 es igual a elevado a la 2 más 6, ¿no? Son propiedades de teoría de exponentes. O sea, si tienes un producto de bases iguales, te va a dar la misma base elevado a la suma de los exponentes, 2 más 6. Entonces eso vas a aplicar acá también. Son bases iguales, ¿no? Producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Te quedaría seno a la cuarta de x. Entonces estamos demostrando que esto, ponerlo así, seno cuadrado de x es lo mismo, seno cuadrado de x al cuadrado es lo mismo que seno a la cuarta de x, ¿no? Por eso lo ponemos así, lo dejamos expresado de esa forma. Quizás esas son dudas que tienes que tener en cuenta, son dudas que tienes que entenderlas, no te pueden quedar esas dudas. Entonces ahora sí podemos aplicar la propiedad, ¿no? Ya tenemos esta forma, ¿no? Diferencia de cuadrados. Vamos a aplicar la propiedad a más b, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x por la diferencia, ¿no? Seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, ¿no? Esta expresión ya la hemos separado, ¿no? Nos queda así. Y ojo, no nos olvidemos de esto, ¿no? Esto pasa acá. Más 2 veces coseno cuadrado de x. Hay una propiedad de trigonometría que esta siempre debes saberlo, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Ya, esa propiedad siempre se va a dar, pero en diferencia no, ¿no? Solamente cuando suma. Entonces esto se vuelve 1, ¿no? 1 por algo, ya da lo mismo, ¿no? Da este número acá. Esto te va a quedar, a ver, simplemente... vamos a borrar este 1. Es como si esto se fuera, ¿no? Y solamente te va a quedar lo de acá. Te va a quedar seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. Entonces, esto simplemente te queda seno cuadrado de x y acá tenemos dos bases iguales, ¿no? Menos coseno más 2 coseno menos coseno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. Es como si esto fuera un a. Queda menos a más 2a. Restas, ¿no? 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1 es 1 nomás. Te va a quedar acá coseno cuadrado de x.
positivo, ¿no? Y acá te va a quedar seno cuadrado de x. Y mira, nos ha quedado seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esto es la propiedad, ¿no? Esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a 1. A 1. ¿Ya? Entonces, tu profesor lo dejaba expresado acá nomás como k igual a esto, ¿no? Seno cuadrado de x, seno cuadrado de x. Pero esto es 1 también. Esa sería la verdadera solución. Si te das cuenta, esto es lo mismo acá, ¿no? Te debería ser igual a 1. O bien lo dejas expresado así, o bien 1. Ya, siguiente problema, vamos. Mira, si entiendes eso, es como que ya para trigonometría debes saber álgebra también. Se complementan. Trigonometría se complementa con álgebra. Por ejemplo, aquí. Seno de x más coseno de x más igual a 0,5. Ya, supongo que esto habrá sido al cuadrado, ¿no? Como esto. Aquí lo que se debe hacer es tomar esto como una suma elevado al cuadrado. Más b al cuadrado. Y esta propiedad sí la sabes, ¿no? Esto es al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Eso sí de memoria. Ya, entonces acá lo que hace es seno al cuadrado más coseno al cuadrado más el producto, ¿no? 2 veces el producto. Esto es por, esto es más. Ya, entonces tienes que suma de cuadrados de seno y coseno es igual a 1. Te va a quedar 1 más 2 veces el producto, ¿no? 2 veces el seno de x por coseno de x. Igual a un cuarto. Esto debió ser el cuadrado, ¿eh? El cuadrado igual a 0,5. 0,5 es un medio, ¿no? ¿Cómo sabes que es un 0,5 es un medio? Acá ponen 0,5 al cuadrado también. Ah, ya. Ahí entendí lo que hizo. Está bien, está bien. Te dan esto, pero sin el... No debe ir este de acá. Este más. No debe ir. Eso no. O mejor dicho, ese era un X. Ese era un coseno de X. Ya. Lo que hacen es aplicar un artificio que sería elevar al cuadrado acá. Si tú elevas al cuadrado acá, acá también lo elevas al cuadrado. ¿Ya? Seno de x al cuadrado. Seno de x más coseno de x. Puedes aplicar esto también. Son formas en trigonometría que puedes aplicar para llegar a una solución. 0,5 0,5
¿Cómo lo expresas en decimales? En fracción. Sería, coges el de acá, 5, y lo divides entre 10, ¿no? ¿Por qué un cero? El cero es la cantidad de números que hay para acá, para ese lado. Por ejemplo, si tienes 0,66, vas a agarrar el número, el entero, 66, y lo vas a dividir entre 1 y la cantidad de ceros que hay para acá. La cantidad de números que hay para acá. Si hay dos números, 1, 2, serían dos ceros. 66 entre 100. Ya, pero ¿cuánto es 5 entre 10? Puedes sacar quinta, ¿no? Quinta, 1, quinta, 2. Por eso 0,5 es un medio. Son iguales. Entonces acá pones un medio al cuadrado. Ajá. Ya, entonces un medio al cuadrado es... El cuadrado pasa a cada uno de ellos. Es igual que en el producto, que pasa a cada uno de ellos. En la división también pasa a cada uno de ellos. 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Un cuarto te queda. Ahora este 1 pasas a restarlo acá. Te queda 2 veces seno de x por coseno de x es igual a un cuarto menos 1. ¿Esto cómo lo desarrollas? Es 1 menos... En sí es como si acá hubiera un 1 también, ¿no? Y haces productos en aspa, ¿no? 1 por 1, 1, menos 4 por 1, 4. Sobre el producto de estos dos. 4 por 1, 4. 1 menos 4 es menos 3, ¿no? Y el denominador queda menos 3 cuartos. Ya, entonces vamos a borrar esta operación. Menos 3 cuartos. Queda. Ya. Acá te queda menos 3 cuartos, ¿no? Ahora el 2, pues, que está multiplicando a estos, como son productos consecutivos, no hay sumas, ¿no? El 2 puedes pasarlo a dividir acá, de frente. ¿Por qué? Porque todos se están multiplicando, ¿no? Tú puedes pasar a dividir el seno, puedes pasar a dividir el coseno. Pasas a dividir el 2, ¿por qué? Porque todos se están multiplicando, ¿no? Si acá hubiera una suma, ya no podrías pasar a dividir el 2, porque acá hay una suma. Esto te está impidiendo. Primero, ¿qué tendrías que hacer? Primero tendrías que pasar el coseno a restar menos coseno. Y luego ya te quedaría 2 por seno, ¿no? Acá en este producto puro puedes pasar a dividir cualquiera de los dos. O el seno o el 2, puedes pasarlo a dividir. Ujú. Ya. Ya, entonces tienes... Lo que te piden es seno de x. Te piden hallar seno de x por el coseno de x. Cosa que ya lo tienes acá, ¿ya? Simplemente sería cuestión de pasar a dividir el 2. Y te quedaría... Si pasas a dividir el 2, ¿qué te queda? Menos 3 entre 4 entre 2, ¿no? Pero esto es como si fuera un A, por ejemplo. Es como si fuera un A, ¿no? Un menos A sobre este 2 que pasa a dividir, ¿no? Abajo del A hay un 1 y abajo del 2 hay un 1. Entonces tú puedes aplicar extremos y medios. Eh, Puedes aplicar extremos y medios. Y sería A
primero los extremos, ¿no? A por 1 entre 2 por 1. Entonces, es como si acá abajo del 2 hubiera un 1 y sería 3 por 1 entre 2 en 4 por 2 menos 3 por 1, que es 3, entre 4 por 2. Quedaría menos 3 octavos. Menos 3 octavos es tu respuesta. Seno de x por coseno de x, que es lo que te piden. Llega la 4. Ya. Igual, ¿no? Eh, seno de... Ya, esta es otra propiedad que también tienes que acordarte. Igual que el seno al cuadrado de x por coseno cuadrado de x igual a 1. También se cumple que secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x es igual a 1. Acá lo que tienes es una diferencia, ¿no? Secante de x menos tangente de x igual a 3. En sí hay dos formas de solucionarlo. Eh, pero creo que la más óptima es esta, ¿no? Partir de la propiedad. Si vamos a elevar al cuadrado se complicaría. La tangente se complicaría. Partimos de esta propiedad, ya, que debes memorizarla, sí o sí. Así como seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x es igual a 1. ¿Ya? Entonces, esta es una diferencia de cuadrados. Podemos pasar la suma por diferencia, ¿no? Sería secante de x más tangente de x por secante de x menos tangente de x. Tangente. ¿Qué es lo que está acá, no? Pero la secante de x menos la tangente de x ya la tenemos, que vale 3. Por eso que lo reemplazan por 3, ¿no? Entonces se quedaría esto. Secante de x más tangente de x por 3 igual a 1. Y 3 pasas a dividirlo, ¿no? Porque se está multiplicando. Te quedaría secante de x más tangente de x igual a 1/3. Ahora se puede hacer este artificio también, que como tienes la suma es igual a 1/3, y también tienes de dato que la diferencia, secante de x menos tangente de x es igual a 3. Esto puedes ponerlo acá también. Y tendrías un sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Por ejemplo, de repente te han enseñado esto, sí. De hecho, que te han enseñado. Por ejemplo, x más y es igual a 7. Y x menos y es igual a 2.
No, a 2 no, a 3 vamos a ponerle. Ya. Entonces, sí, esto puedes desarrollarlo como un sistema de ecuaciones. Si tú lo sumas, ¿qué se va a ir? Se va a ir, te va a quedar y menos y, se va. Y esto te quedaría x más x, 2x. 2x es igual a 7 más 3, 10, ¿no? Y el x valdría 5. Y para que hayas el y, lo reemplazas este 5 en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, vamos a reemplazarlo en esta. Tienes que x menos y es igual a 3. Pero x vale 5, ¿no? 5 menos y igual a 3. El y pasas acá a sumarlo y este 3 pasas a restarlo. 5 menos 3, 2, ¿no? 2 es igual a y. Entonces y vale 2. Ya tienes x y y. Eso es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? A eso le llamamos sistema de ecuaciones. Y es lo que tenemos acá, pues. Tenemos un sistema de ecuaciones en el cual, como te piden tangente, te conviene restar, ¿no? Te conviene restar, ¿por qué? Porque los secantes que se están sumando, ya no se estarían sumando. Si fuera suma, se estarían sumando, ¿no? Pero si es resta, se van a restar. Secante de x menos secante de x se resta. Y eso te queda tangente de x, como estás restando, ¿menos qué? Menos tangente de x. Y menos por menos es más, ¿no? Entonces tangente de x más tangente de x, 2 tangente de x. Por eso te queda 2 tangente de x igual a la diferencia, ¿no? Un tercio menos 3. Un tercio menos 3. Pero esto ya sabes cómo desarrollarlo, ¿no? Sería aquí abajo el 3 en 1 y aspita, ¿no? Aspita. Vamos a aplicar aspita ahí. Sería ya 1 por 1, 1, ¿no? Menos 3 por 3, 3 por 3 sobre 3 por 1, 3 por 1. 3 por 3 es 9, ¿no? 1 menos 9 sería menos 8. Menos 8 sobre 3. Entonces acá te queda menos 8 sobre 3. Ahora tienes 2 tangente de x es igual a menos 8 sobre 3. Como te dije, como se está multiplicando, este 2 pasa a dividir, ¿no? Te quedaría menos 8 tercios sobre 2. Este menos 8 tercios es como si fuera un número, ¿no? Como si fuera un menos 5. Menos 5 sobre 2 quedaría. Pero es una fracción, ¿no? Y cuando es fracción, tú lo pones así, y el número que pasa a dividir, siempre se pone lo más grande para que lo diferencies. El denominador va a tener su 1 acá abajo también, ¿ya? Entonces sería este número entre 2, pero este 2 también es una fracción que está dividido entre 1. Todo número dividido entre 1 es el mismo número, ¿no? Sabemos eso. Aplicamos extremos y medios acá. Sería menos 8 por 1, menos 8, ¿no? Sobre 3 por 2, 6. ¿Ya? Y menos 8 sextos, puedes sacar mitad, ¿no? Mitad 4 y mitad 3. Te quedaría menos 4 tercios.
Y esa es la respuesta a lo que te piden. Te piden la tangente de x, ¿no? Esa sería la explicación. Más que nada, tendrías que tener en cuenta desarrollar un sistema de ecuaciones y la propiedad de aquí, esta propiedad. Y siempre jugar con los datos que te dan. Por ejemplo, si te dan secante menos tangente un número, tienes que tratar de reemplazarlo en lo que te va quedando. De eso se trata la trigonometría. Es como un juego, ir buscando qué puedes hacer, dónde puedes meter tus datos y aplicar álgebra también, ¿no? Entonces, la 5. La 5, este es el último, ¿no? La 5 tenemos, y acá es más para pensar ya, ¿no? Acá podrías aplicar la propiedad anterior, secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x igual a 1. Creo que no, porque tu secante ya está, en este caso ya está afectada por un raíz de 5. Por ejemplo, secante que es en senos y cosenos. Tal vez podríamos desarrollarlo de otra forma más sencilla. ¿Ya? Secante es raíz de 5 por 1 entre coseno, ¿no? Cosecante es 1 entre seno, secante es 1 entre coseno, menos la tangente que es seno de x entre coseno de x, igual a, igual a 2. Entonces, como son diferencias, son denominadores iguales, pues esto era lo normal, ¿no? Te quedaría raíz de 5 menos seno de x sobre coseno de x igual a 2. Igual a 2, ¿no? Entonces, este lo vamos a pasar a multiplicar acá. Te quedaría raíz de 5 menos el seno de x igual a 2 coseno de x. Ahora podemos aplicar cuadrados acá. Si lo elevamos al cuadrado en ambos lados, elevamos al cuadrado acá, acá también tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? ¿Qué te quedaría acá? Raíz de 5 al cuadrado, 5, ¿no? Vamos a ponerle nombre, ¿no? Raíz de 5 al cuadrado más el seno al cuadrado, seno al cuadrado de x. Y como es menos, te va a quedar menos el producto, dos veces el producto, ¿no? Menos dos veces raíz de 5 por el seno de x. Y acá te quedaría 2 al cuadrado 4 coseno cuadrado de x. Acá se te va formando, a ver. mm, Esto te quedaría 5, ¿no? 5 menos 2 raíz de seno.
Y eso si lo pasas a restar. Yo sé que podrías hacer, ¿no? Sumar un coseno cuadrado de x acá. Ya, mira. Se puede hacer esto también. Mm, Lo que vas a hacer es sumar un coseno cuadrado de x acá. Coseno cuadrado de x acá. Y acá también le sumas un coseno cuadrado de x. Puedes hacer eso, ¿no? Si sumas acá y sumas acá, no hay problema, ¿no? Se van, porque están igualándose. Entonces, ¿por qué he hecho esto? Porque esto más esto es 1, ¿no? Eso más eso es 1. 1 y te quería más. La raíz de 5 al cuadrado es 5. Y menos 2 raíz de 5 por el seno de x. Igual a, acá te queda 5 veces el coseno al cuadrado de x, ¿no? Y ahora con esto, ¿qué logramos? Chun, chun, chun. Ya sé. Creo que por acá me dio un camino muy largo. Esto quería 6 menos 2 veces raíz de 5 seno de x igual a 5 por coseno cuadrado de x es igual a multiplicar 5 por, como sabes que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, coseno cuadrado de x, pasando a restar el seno, sería igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, esto es igual a esto, ¿no? 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, esto te quedaría. Vamos a restar por. Vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Ya, vamos a seguirlo por acá. Te quedaría 6 menos 2 raíz de 5 por el seno de x es igual a 5 pasa a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Quería 5 menos 5 seno cuadrado de x. Ahora, este menos 5 cuadrado de x pasamos ahí a sumar y este 5 también lo pasamos a restar. Despejamos que acá quede 0, ¿eh? Porque ahorita te vas a dar cuenta. Eso te quedaría 5. Como este tiene cuadrado, va a ir primero. Te va a quedar 5 seno cuadrado de x menos 2 raíz de 5 seno de x y
6 menos 5, 1, ¿no? Más 1, igual a, igual a 0. Entonces vamos a borrar. Estamos borrando por acá. Y aquí, ¿qué puedes aplicar? A ver, pensando. Aspa simple, ¿no? Aspa simple es un método que tú sí sabes, me lo has dicho. Y creo que sí una vez estudiamos eso. Y sí sabías. Esto tenías que haberlo apuntado. Bueno, hemos llegado a esto, ¿no? ¿Esto qué sería? 5 es raíz de 5 por raíz de 5, ¿no? Raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es 5. Y 1 es 1. Como acá es menos, esto puede ser menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 te da 1, ¿no? Producto. Menos por menos más. Y si sumamos estos dos, menos raíz de 5 más menos raíz de 5, menos raíz de 5, menos raíz de 5 es igual a menos 2 raíz de 5. Justo te da el de acá, ¿no? Entonces tienes raíz de 5 menos 1, ¿no? A ver, ¿qué te quedaría acá? Ya saben. Ya, mira, te quedaría que esta era raíz de 5 por x menos 1, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Era por raíz de x menos 1, no, raíz de 5 por x menos 1, por x menos 1. Te quedan dos raíces, ¿no? Pero como son iguales, tranquilamente vas a agarrar uno nomás de ellos. Son iguales, pues, ¿no? Son lo mismo. X va a ser 1 entre raíz de 5, ¿no? Ya, vamos a hacerlo bien ya, de una manera correcta. De la manera correcta sería, estaba bien, era por raíz de 5. No, está mal, pues, porque yo estoy agarrando x y acá, ¿cuál sería tu x? Sería el seno de x, ¿o no? Sería raíz de 5 por el seno de x menos 1 por lo de abajo, ¿no? Que también sería raíz de 5 por el seno de x menos 1 igual a 0. Eso te queda raíz cuadrada de 5 por el seno de x menos 1 igual a 0 al cuadrado. Pero como es al cuadrado igual a 0, es como que pasa raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0, ¿no? Y simplemente despejarías esto. El 1 pasa a sumar y el 5 pasa a dividir. Entonces tienes que el seno de x es igual a 1 entre raíz de 5. Si tienes que el seno de x es igual a 1 entre raíz de 5, ya puedes armar tu triangulito acá. Puedes armar tu triangulito y pones acá el x. Seno de x es igual a 1 entre raíz de 5. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no?
cateto opuesto es este, ¿no? Eso es como 1 y eso es, la hipotenusa es como raíz de 5. Y ahora, aplicando Pitágoras, te falta este, ¿no? A este vamos a poner un y. Sabes que 1 al cuadrado más, esto me parece 1 al cuadrado, 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a raíz de 5 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Más y al cuadrado es igual a 5. Y al cuadrado es igual a 4. Entonces y va a ser igual a raíz cuadrada de 4. Y vale 2. Y vale 2. Esto de acá vale 2. Es igual a 2. Entonces están pidiendo la suma del seno con el coseno. Ya tenemos el seno, ¿no? Que es 1 entre raíz de 5. Falta el coseno. A partir de este triángulo podemos ver que el coseno de x es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente es 2 sobre raíz de 5. 2 sobre raíz de 5. Entonces, simplemente quedaría, para hallar lo que te piden, seno de x, que es 1 entre raíz de 5, más el coseno, que es 2 entre raíz de 5, al cuadrado. 1 entre raíz de 5 más 2 entre raíz de 5, los denominadores son iguales, los numeradores es 1. 2 más 1 sería 3 sobre la raíz de 5. Y ahora todo eso al cuadrado, ¿no? El cuadrado entre cada uno de ellos. 3 al cuadrado sobre raíz de 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y raíz de 5 es, al cuadrado es 5, ¿no? 9 quintos quedaría, que es tu respuesta acá. Es otro método de hacerlo, yo lo haría así, pero creo que es más largo, ¿no? Otro método que ha aplicado el profesor aquí es que esta tangente de x lo has pasado acá a sumar. Te quedaría 2 más tangente de x igual a raíz de 5 secante de x. Y luego lo he elevado al cuadrado a los dos, ¿no? Si lo elevas al cuadrado acá y lo elevas al cuadrado acá no pasa nada, pues, ¿no? Es como que si cancelaran los dos. O como esto pasara a raíz cuadrada, y raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el mismo número. Y eso te quedaría 5 secante cuadrado de x, y eso te quedaría aplicando la propiedad. Este al cuadrado más el doble del producto, sería 2 por 2 y por tangente de x, 4 tangente de x, más la tangente al cuadrado de x. Luego, el secante al cuadrado de x puedes ponerlo como 1 más tangente al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque sabes la propiedad de que secante al cuadrado de x menos la tangente, vamos a ponerlo así, ¿no? Al cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Si ese tangente que está restando lo pasamos a sumar, ¿qué te queda? Que secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x, ¿no? Y esto está reemplazándolo acá, como el secante cuadrado de x. Ya, entonces mm, pasamos a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Eso te quedaría 5 más 5 tangente de cuadrado de x, y acá igual a esto. Por ejemplo, todo esto que está acá lo pasamos a restar al otro lado. 5 tangente cuadrado de x menos tangente cuadrado de x, 4 tangente cuadrado de x, menos este 4 tangente de x que queda acá. Y acá te queda 5 por 1, 5, ¿no? Y menos este 4 que ha pasado aquí, 1. Y acá está aplicando también este aspa simple.
que sería 4 es 2 por 2, ¿no? Y 1, como acá es menos, esto puede ser menos 1 por menos 1. Y simplemente te quedaría 2 tangente de x menos 1, ¿no? Porque este es menos 1. ¿Por qué al cuadrado? Porque los dos son lo mismo, ¿no? Ojo que aquí siempre va a ir el, la variable que tú estés usando. Por ejemplo, si es, en el caso anterior yo puse seno, ¿no? Quedaba seno de x. Entonces acá iría seno. Pero como acá estamos trabajando con tangentes, acá iría el tangente, ¿ya? Mm, ya. Entonces va quedando esto y simplemente despejaríamos, ¿no? Sería 2 tangente de x es igual a 1, porque el 1 que está rezando lo pasamos a sumar y este 2 lo pasamos a dividir, ¿no? Y le quedaría tangente de x igual a 1/2. La tangente sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Si dibujamos nuestro triangulito, cateto opuesto sería 1, ¿no? Cateto opuesto sería 1. Y cateto adyacente sería 2. Aplicando Pitágoras, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, ¿no? Más 2 al cuadrado, que es 4, igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 más 4 es 5, igual a la hipotenusa al cuadrado. Y este cuadrado pasa a como raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 5 es igual a la hipotenusa. Entonces ya tenemos todo, porque te piden seno de x más coseno de x. El seno de x sería igual a 1 sobre la hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 entre raíz de 5. Y coseno de x es cateto adyacente sobre hipotenusa, 2 entre raíz de 5. Y esto ya lo operamos, ¿no? Sale 9 quintos. Serían dos formas de resolver. Creo que como para que te quede más claro la... Entonces, lo más importante que tendrías que saber ya para terminar sería la diferencia de cuadrados, ¿no? Al cuadrado menos b cuadrado, que sería el producto de la suma a más b por a menos b. Fundamental que te aprendas eso. El otro es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Y el otro es secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x igual a 1, ¿no? Estas tres propiedades deberían ser claves, ¿no? Te las deberías aprender bien. Y el resto ya, con lo, con lo que vas a ir manejando álgebra, se te va a hacer más sencillo las operaciones, poco a poco. Esto del triángulo también debes saber armar, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Con el manejo de álgebra y trigonometría seguro te van a enseñar poco a poco eso también, aunque ahorita ya están en identidades. Verás, a ver, voy a ver si te consigo un material de esto, ¿ya? Para que de las tangentes, seno, coseno, para que practiques un poco más. Pero eso más que nada, yo lo veo como un juego porque ya lo domino, pero también he sufrido para entender identidades. Yo tenía un truco, pero ya no me acuerdo. Voy a ver si me acuerdo para... Era un truco que simplemente tú le dabas un valor acá y que te cumpla esto, y ese valor, una vez que tú hayas este valor, ¿ya? Dando valores, una vez que lo tienes, ya puedes sacar de frente a reemplazar. Entonces, si te das cuenta, lo importante es tener este triángulo, ¿no? Porque de este triángulo ya sale todo, bueno. Simplemente sacas el seno y sacas el coseno y te salió la respuesta, ¿no? Entonces la cosa es que a partir de acá
tú tienes que hallar este X, este ángulo, ¿no? Que es este, para que arme este triangulito. Entonces, ¿qué valor es este? Pues tú tienes que saber qué valor es este. Y eso se hace, no champeando, pero podrías darle valores acá y que te cumpla. ¿Ya? Había una propiedad para eso, pero tengo que acordarme bien. Entonces, eso sería todo. Te voy a pasar el video.